Ocupas posiblemente sea la serie más icónica y recordada de Argentina. Serie muy reconocida que cuando salió por allá por los 2000 no tuvo demasiado reconocimiento, pero a sol de hoy todo el mundo la ha visto o al menos saben qué serie es. Como la mayoría de los que me siguen por los videos del Marginal, hoy vengo a traerles la serie de Ocupas, a modo de resumen, por supuesto, como los videos del Marginal. Después de que me lo hayan pedido, no sé, unas 800 veces posiblemente, así que bueno, para que después no me digan que no les doy bola, acá les traigo esta serie. No nos pudimos poner de acuerdo. Andate la puta que te parió, Peralta. La serie es muy corta, ya que cuenta con una sola temporada de apenas 11 episodios. Según leí por ahí, la serie no se siguió porque el creador dijo que la serie ya estaba completa para él y no quería ser más cagada, así que mejor la dejó y no más. Esta serie, a diferencia del Marginal, no tiene ningún personaje que sea tan bueno como Mario o Antín, o al menos para mí no hay un personaje que se coma completamente la cámara cada vez que aparece, o al menos no tanto como para hacerle un video solo e individual. Así que vamos a repasar la serie completa y listo. ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo soy el más poronga, carajo. Pero antes de arrancar, déjenme comentarles sobre CyberGhost VPN, un servicio de VPN excelente que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro al navegar y evites estar expuesto en internet. Ya saben que andar por ahí navegando sin ocultar tu IP es más inseguro que caminar por la matanza a las 12 de la noche. Por eso, para evitar que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo tu proveedor de internet, podés usar CyberGhost VPN, un servicio que te permite ocultar tu IP y quedar totalmente anónimo, ya sea para conectarte a alguna red Wi-Fi pública o para simplemente mirar alguna serie o película que no esté disponible en tu país, ya que CyberGhost VPN te permite cambiar de país con un par de clics. Con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos al mismo tiempo. Un ofertón. Si lo probás y te convence, tenés hasta los primeros 45 días para pedir una devolución sin ningún tipo de riesgo. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios a lo largo del mundo, es la mejor opción para mantenerte seguro y evitar que te afanen tus datos. Podés usar el enlace que te dejo en la descripción o el comentario fijado y vas a poder obtenerlo con un 84% de descuento y por tan solo $2,03 al mes. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a arrancar porque si no voy a romper todo. ¡Dejá de poner publicidad! Que te parió. Para empezar, Ocupas hace referencia a gente que se mete a vivir a casas abandonadas, desalojadas o sin uso. Entran y se quedan a vivir ahí como si fuera todo de ellos. Todo fuera de la ley, por supuesto. Ya desde el título sabes que va a ser bien de calle la serie, pero bien de calle. La serie arranca con uno de los personajes tirados en la cama, con un agujero en la media. Se tiene un cráter ahí, amigo, dejate joder. La serie arranca con los créditos mientras la policía saca gente de un edificio, o más que nada de un conventillo o algo así, que se llenó de ocupas por estar abandonada justamente. Ahí aparece esta mujer que dice conocer al nieto de una señora que podría cuidar el lugar para que nadie se vuelva a meter, y llama a Ricardo Reganti, personaje interpretado por el mismísimo Rodrigo de la Serna, hoy ya un actor mucho más consagrado, pero en esa época estaba recién arrancando por allá por los 2000. Seguramente mucha gente lo conocerá por esta escena legendaria de La Casa de Papel. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. ¿Pero qué carajo les pasa? Son las 3 de la mañana. ¡Anda a lavar los platos! Ricardo vive con su abuela, que pone la música muy fuerte y limpia mientras él no hace nada. ¿No te parece que está un poquito alta la mierda esa? La abuela se lo deja bien en claro, le dice que era un vago de mierda. Sos un atorrante y un holgazán. Como está el pedo todo el día, la mujer lo llama y él acepta el laburo. Va al edificio, que está todo hecho una mugre, y promete a la mujer que va a estar todo tranquilo y estudiando. Está bien, igual me lo voy a pasar estudiando. Y ella le pregunta si le falta mucho para recibirse, y él le responde: ¿Cómo vas en la facultad? ¿Ya te recibís? No, falta un poquito. Sí. Añito y medio más o menos. Era re versero, ¿viste? Era re vago el hijo de... Le da una tarjeta con los 5 mandamientos, o sea, básicamente todo lo que no puede hacer ahí adentro. Un spoiler, no cumple ninguna de las cosas que le pide, pero bueno, ahí está. Y es tan croto este personaje, pero tan croto, que agarra la tarjeta que le dio la tipa y la pega a la pared con un chicle. El lugar es un asco y Ricardo se pone a boludear con un maniquí y también con juguetes raros. Todo raro. Como el edificio es enorme, se le complica vigilarlo y sale a pedir ayuda. En el camino se cruza a este tipo que está tomando una cerveza, el cual le pide una moneda. Flaco, ¿no te sobra una moneda que me puedas bancar para el bondi? Y ahí decide llamar a El Pollo, personaje también de los más queridos y es mi personaje preferido de la serie. Bueno, mientras tanto pasa esto, lo llama al Pollo, el Pollo no está, le deja la dirección a la madre y bueno, acá es donde la serie nos deja preguntarnos qué mierda está haciendo el Pollo. Bueno, y vemos al Pollo reclamándole plata a un tipo. El flaco se hace el boludo y va al baño y el Pollo le abre la puerta mientras mea para recordarle que quiere la guita. Este le dice que ya la va a tener como le dijo y el Pollo le dice que en un par de días vuelve. Después, el Pollo va a un conventillo buscando al negro Pablo, otro personaje secundario muy querido que a mí personalmente no me terminó de convencer, no les voy a mentir, pero bueno, ahí está, es un personaje destacable. ¿Vos querés ser más capito? ¿Sabes o no sabes lo que es más capito, loco? Entra a preguntarle a este petizo dónde está el negro Pablo y le dice que estaba cagando.
cago. Mientras espera el negro Pablo se pone a pelear porque entra esta piba que la metió el enano este y le dice que si quiere estar ahí que tiene que poner plata, sino que se tome el palo. Entonces se empiezan a pelear y lo echan al pollo del lugar. Después Ricardo vuelve al edificio, se acuesta y empieza a escuchar golpes en la pared. Entonces va a hablar con el vecino que le dice que no pasa nada, que son gente trabajadora, y Ricardo, bueno, sabe que lo están boludeando, pero bueno, se va. Busca la tarjeta que pegó con el chicle en la pared y va a llamar a la mujer. Flaco, ¿no te sobra una moneda para el bondi? Habían pasado como 10 horas y el tipo seguía ahí pidiendo lo mismo, boludo. Entra en pánico, sale a pedir ayuda, va a pedirle ayuda al chino que le compró las velas, a un policía que no le da bola y también a unos pibes que al final lo terminan queriendo robar. Necesito que me des una mano, chino. No hay más velas. Te acabaron las velas. ¡Chino de mierda! Ya rendido, se sienta en una plaza y conoce a Walter, que pasea justo a su perro. Y ahí Ricardo le ofrece unos mangos para que lo ayude. Loco, fíjate bien lo que me vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompa. Entonces ahí le ofrece a Walter plata si él lleva a sus perros para que le ladren al vecino mientras hacen el agujero por su pared. Así los asusta. Pero bueno, los perros se ponen a culear y no hacen un carajo. Y esta parte es media bizarra, pero me hizo reír. ¡Que ladren, loco! ¿Qué querés, boludo? Si no ladran, ¿qué querés que haga? Dale, ladrá. ¡Ah! Mirá, se ponen a coger, loco. ¿Y qué querés, boludo? Después justo llega el pollo y el chiqui, otro personaje también bastante querido, que bueno, estos serían los 4 personajes principales, entran a la habitación y están todos ahí metidos por el hueco. Se ponen a discutir con los tipos y los tratan de bolivianos. No, si esto entran y salen, boludo. ¿Sabes cómo son estos bolitas? Ricardo amenaza con un abogado inexistente y después tira una frase en la cual la caga más. Nosotros somos de Salta. Está todo bien, está bien. Pará. Yo tengo un primo que es chaqueño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Somos todos la misma mierda? Es un chaqueño, pero que vive en Salta. Ya repodrido se está por armar el bardo y el pollo saca un fierro. Y este sería el primer momento más o menos heavy de la serie. Después de esto, el vecino le dice que el agujero ya estaba hecho, cosa que es mentira, ¿no? Porque anteriormente vimos que no había nada. ¿Entendiste? Es decir, cuando nosotros vinimos ya estaba roto ya. ¡Concha de tu madre, Peralta! Walter discute porque se quiere llevar una planta y la planta se queda. Tapan el agujero como pueden y se van. Date la puta que te parió, Peralta. Después Ricardo le pregunta al pollo de dónde sacó el arma. ¿Dónde sacaste el fierro ese? Me lo gané en un sorteo. Al rato, mientras están buscando comida, el pollo le presta una navaja para abrir un picadillo. Y bueno, lo vuelve a chamullar, ¿no? ¿Esta también te la ganaste en un sorteo? Ella gané una cajita feliz. Todo de McDonald's. Están cada vez más guerrilleros. Ricardo le propone al pollo que se va a ir a vivir con él para cuidar el lugar y el pollo no le cree. Estoy diciendo, mira, en este sencillo acto te invito, amigo mío, a que compartas la conquista de este caserón del orto conmigo. Después va a visitar a la mujer dueña del lugar y le cuenta la situación que había pasado con el vecino. Esta le dice que quiere contratar a seguridad privada y este le dice que no pasa nada, que él se hace cargo y que ya se hizo respetar. Entonces le dice a la mujer que le necesita candados y bueno, le dice que todo está bajo control. Quédate tranquila que está todo bajo control. Y en la casa, mientras tanto, están el pollo, Walter y Chiqui con los perros. Ahí llega Ricardo y Walter le reclama la plata que le debe por usar sus perros para asustar al vecino. No te voy a dar nada porque la fui a buscar y no estaba. Aparte tus perros no ladraron, boludo. ¿Qué te voy a pagar por perros que no ladran? Estaban cogiendo todo el día. Después de esto, Ricardo le pide ayuda al pollo para conseguir falopa. La blanca, la del Diego, ustedes me entienden. Ahí se suma Walter y después Chiqui. Como al que conoce al que vende la falopa es Walter, le preguntan cuánto falta para llegar. ¿Estás seguro? Por acá, loco. Es por acá, boludo. Rompe la pelota. Digo, por acá, por acá. Así están durante todo el viaje, literal. ¿Qué tengo que decir entonces con toda la cuadra que camino por día? Che, ¿y con el huevo qué hacemos? ¿Qué huevos? Que me chupa. Está cagada, boludo. Viajan en tren y se viene la escena posiblemente más recordada de toda la serie, que es el de los 4 caminando a comprar falopa en los años 2000, sin celulares, sin redes y todo más turbio que nunca. Que bueno, el viaje es extremadamente largo, dan a entender que viajan por muchas horas para comprar simplemente falopa, que hoy en día es mucho más accesible, pero estamos hablando de hace 26 años, amigo, estamos hablando de hace muchos años atrás. En esa época, conseguir ese tipo de cosas era muy difícil. Pero bueno, el punto es que la caminata esta es muy reconocida por la serie y de hecho es la portada de la serie. Encuentran a este tipo que Walter dice que lo conoce y el pollo desconfía por la cara que tiene. Este boludo no es dealer. Pero te digo que sí, boludo, yo lo conozco. Tiene una cara de lógica que se le cae al piso, míralo. Ahí el tipo se les acerca y Walter le dice que lo conoce de vuelta y el chavo no se sabe ni su nombre. Hola chicos, ¿ustedes son los amigos de Hugo? Walter. Walter. Ahí compran, discuten quién la guarda Pero pará, pollo, si vos no ibas a tomar, hermano. Justamente porque yo no tomo, me la quedo, perejil. y después se van al muelle. Ahí en el muelle, el que les vendió la fafa les dice que bueno, que acá pueden consumir tranquilos, que no hay nadie, que suele ser muy tranquilo. Y bueno, ahí se ponen todos indirectamente, bueno, indirecta, media directamente, a echar al tranza. Y acá se genera otro de los memes de la serie. Bueno, chicos, yo creo que me voy a ir yendo. Anda máquina, no, nadie te detiene. ¡Lo dijo!
¡Lo dijo! Entonces se echan al chabón y ven que está el baño público que está enfrente todo mugroso y bueno, se meten ahí. Ahí a Walter le empieza a chorrear la nariz porque está deseoso, está medio nariz traviesa, ¿no? Todavía no estoy tomando, boludo, y ya tengo todo el moco afuera. Y Ricardo se pone a entrar en pánico porque flashea que lo va a venir a buscar la policía y qué sé yo, y bueno, dice que tiene frío. Frío, para mí tiene un cagazo bárbaro. Acá vemos como Walter es el personaje más insoportable de toda la serie. Entonces se pone a cantar y a romper las bolas. La policía con su carro y dos tranvías. Walter, chupame un huevo. Ahí Ricardo se pone a consumir y dice que no le pega nada. Se le cae un moco y 10 segundos después queda más duro que empanado de hormigón. ¿Cómo me veo? Bien. Bien duro. Estás recambiado, boludo, ¿eh? Pareces un hombre ahora. Anda a cagar, boludo. El cambio que pega de la Serna acá es increíble, boludo, literal. O sea, la que debe estar grabada con una cámara de celular esto, boludo, literal. Esta serie debe estar grabada así con 2 pesos. Toda la magia pasa por los actores y Rodrigo La Serna para mí la hace muy bien. Ricardo se pone medio hincha pelota, entonces le agarran ganas de ir a buscar unas cariñosas. Y como no le alcanza la plata, se pone a pelear con la tipa que no le quiere bajar el precio. Vos sos una arrastrada de porquería y me venís a negar a mí. ¿Qué carajo me negás? Después de este final fallido, van a un bar y Ricardo le mete un cachetazo a un tipo y le roba un pollo. ¿Por qué le roba el pollo? Y justamente después el pollo lo frena y le dice no te hagas el picante por robarle un pollo a un random. Y ahí el pollo dice yo me voy a la mierda, están muy descontrolados, nos vemos en un par de horas. Y el pollo se va. Se ponen a recorrer Quilmes de noche y a los otros dos los rajan de un bar por estar re duros y recargosos. Después terminan en la playa con una fogata, una guitarra y un par de pibas porque bueno, el objetivo era conseguir mujeres, no ya habían conseguido la falopa, ya habían conseguido todo, ya habían conseguido alcohol, habían conseguido comida, lo único que le faltaban eran las pibas. Entonces antes de estar acá se pusieron a chamullar a unas pibas, el cual sale como el culo. Nena, vamos a dar unos besos por ahí. ¿Qué pajero que sos? ¡Ay, pero tómatela, conchuda! ¿Por qué chamullaba así? Así que aprovecharon que la piba que encontró Chiqui por ahí tenía amigas y bueno, se quedaron en una fogata tocando la guitarra y charlando. Después de esto cae el pollo, porque sí, con un pescado en la mano, repasado. ¿Cómo nos encontraste? Me contó un pescadito. Y las pibas se van. Ricardo se enoja con el pollo porque les cagó el mambo y este le empieza a pegar con el pescado en la cara. Y ahí Ricardo termina llorando, full depresivo, diciendo que no quería consumir lo que consumió. Después de esto vuelven de madrugada todos mugrientos, se acomodan para dormir y le golpean la puerta. Y bueno, es la mujer del edificio. ¿Y vos quién sos? La dueña de la puerta que estás rayando. Que te parió. La mujer ahí le dice que no podía traer a nadie y que lo incumplió, así que va a tener que echar a todo. Entonces va, le comenta a los muchachos, Walter le dice que le importa 3 carajos a la mina y que no se quiere ir, y ahí Ricardo le da la plata que le debía. 3 pesos, 23 pesos de mierda, con esto me quiere arreglar, chabón. Salí vos, ¿qué? Como se tiene que ir, el pollo va y le reclama la guita al tipo del principio. Lo mandan con el negro Pablo porque ya le dijo que la plata se la dio a él. Entonces va Walter y el pollo a buscar al negro Pablo. Ahí el pollo se mete solo y le da el bolso con el arma. Y acá mientras Walter espera al pollo se genera otra escena bastante recordada de la serie, que es cuando Walter se pone a boludear con el fierro y a bailar. Yo soy el más poronga, carajo. Discuten, se amenazan y todo y el pollo le pide la plata. El negro le dice que no le iba a dar nada y el enano este le dice que ahora tiene que pedirle la plata a la mina que está ahí. La tipa lo quiere boludear y le tira la famosa escena de pintame la uña del pie y yo te doy la plata. Anda a lavarte las patas, negra, querés que te pinte la uña, tomátela, negra, pata sucia. La tenés más sucia que las otras que la tenés pintada. Ahí llega Walter y saca el arma y todos se cagan de risa. Este cara de verga, ¿dónde salió? Y el pollo le pega un cachetazo y le dice que le pide disculpas a la piba. Walter le pide disculpas, le dan la plata y se va. Yo soy el poronga, loco. El poronga muerta sos. Después Ricardo, como no sabe dónde está el pollo, lo va a buscar a la casa y bueno, cae a la casa del negro Pablo. Ahí está este gordo que les da mates, está justamente el negro Pablo y hay una vieja ahí mirando al costado que está toda estartalada, que no sé qué pasa con esa vieja, no entiendo por qué la metieron. Lo empiezan a volasear, lo humillan y se pone todo muy tenso. Le sacan la ropa y le pisan la cabeza y justo entra Chiqui a comprar falopa y bueno, aprovechan para rescatarlo. Al pollo mientras están rescatándolo le meten un facazo y como está herido se van a un tipo que está arreglando la camioneta y enfrente a la madrugada. Y acá es donde aparece el mismísimo Mario Borges, papá. Recontra joven, amigo. Te dije que no, flaco. Y raja que no me gusta tu cara. Como ven que están en problemas y es un tipazo, los lleva de onda. La mujer vuelve a reclamarle a Ricardo que metió gente adentro y que quiere hablar después. Ahí le dice que por qué no le compra algo para el dolor y la infección al pollo. Él le dice que no tiene plata, así que ella le da plata y mientras espera el cambio, entra a la casa. ¿Este chico no tiene familia o alguien a quien avisarle? Al otro día, Ricardo va a hablar con ella y le dice que no quiere que sus amigos se vayan. Después, él vuelve al lugar, le dice a los amigos que quieren que se queden y ellos dudan y lo tratan de traidor. Y no sé, el que caga una vez, cada 2 veces, loco.
Como queda medio caliente con lo que le hicieron con el negro Pablo y los otros, va a hablar con Mario. Y Mario le tira el mejor facto de toda la serie. Mira, es como cuando sos pendejo, que te crees que el pesado del colegio es el más malo del mundo. Hasta que llega otro de otro colegio, le mete un cachetazo y ahí te das cuenta que el tipo también se podía comer los mocos. Y después le dice que por la boludeada que le pegaron tiene que vengarse. Ahí Ricardo va y cruza al negro Pablo y este lo intenta volasear. Así que vas a pedir perdón ahora. ¿Sí? ¿Perdona vos? No me hagas reír, salame, perdona vos, pedazo de pingüino, si a vos te cojo con la pija muerta. Así que se mete Mario con un par de pibes y lo cagan a bifes. Y esta parte me parece una banda que lo dejan atado en una vía, no sé dónde carajo está, abajo de un puente lo dejan atado por ahí. Mario lo volasea. Te vas a ir, avisanos, que ya te tomamos cariño. Le mete una patada y se va. Y antes de irse, Ricardo también lo volasea. Más capito. Y hasta acá lo voy a dejar porque me parece que la serie tiene demasiadas partes reconocidas y muy buenas. Por ende me da para una segunda parte. Si quieren una segunda parte, la puedo hacer. Ocupas, por ejemplo, es algo que va a estar para siempre, creo, ¿no? Y nada más, hasta acá lo voy a dejar. Si quieren algún video en específico me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes, siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Yo soy el más poronga, carajo. No nos pudimos poner de acuerdo. Andate la puta que te parió, Peralta. No te voy a dar nada porque la fui a buscar y no estaba. Aparte tus perros no ladraron, boludo. ¿Qué te voy a pagar por perros que no ladran? Estaban cogiendo todo el día. 23 pesos de mierda. Con esto me quería arreglar, chabón. Salí vos, ¿qué? Este cara de verga, ¿dónde salió? ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. ¿Pero qué carajo les pasa? Son las 3 de la mañana. ¡Anda a lavar los platos! Y no se olviden que en la descripción les dejo el enlace para que obtengan CyberGhost VPN con un 84% de descuento por tan solo $2,03 al mes, además de los 4 meses gratis. Un servicio espectacular que por 2 mangos te da 1000 herramientas de uso.